Dios les bendiga, hermanos. Hasta me quedé sin voz. Sea usted bienvenido, hermanos. De verdad que Dios va a romper estructuras, hermano. Dios no siempre se va a mover igual como se ha movido. Y lo invito, hermanos, a que vayamos a la palabra. El Señor hoy nos tiene para nosotros en Hechos, hermano, capítulo 13, versículo 22. Y pues creo que hoy hay examen, hermano. ¿Viene usted preparado? Amén. Antes de leer la palabra, hermanos, vamos a hacer un test. Y con toda la sinceridad de su corazón, hermanos, vamos a levantar nuestra mano para contestarla. Si es sí, levanta su mano, y si es no, pues la deja abajo. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, ¿usted ha sido humilde en alguna ocasión, hermano? Sin miedo, o sea, sí, no pasa nada, hermano. Ok. Si es sí, levanta la mano, y si es no, no la levanta, ¿sale? La segunda, ¿usted ha sido valiente ante algún miedo? Amén. ¿Usted ha obedecido a Dios por lo menos una vez? Amén. ¿Usted ha perdonado a alguien que lo hirió? ¿Que le hizo algún mal? ¿Lo ha perdonado? ¿Usted hoy vive sin rencor? Amén, aleluya. ¿Usted ha pagado con bien algún mal que le han hecho? Gloria a Dios. ¿Usted ha visto por sus enemigos y ha ido a hacerles un bien y les ha ido a bendecir? Gloria a Dios. ¿Usted se ha perdonado, hermano? ¿Usted mismo se ha perdonado? Pues levante su mano, hermano. ¿Usted ha utilizado sus propias habilidades para salir de algún apuro? Gloria a Dios. ¿Usted ha declarado que su Dios es su sanador y no ha ido al doctor y el Señor lo ha sanado? Gloria a Dios. ¿Usted ha dependido de Dios en su totalidad ante una situación difícil? ¿Usted ha pecado? Uy, muchos no levantaron la mano, hermanos. Acuérdense que el sí es levantar la mano. ¿Y usted ha pedido perdón y ha confesado su pecado? ¿Usted ha recibido el perdón de Dios ante ese pecado? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. ¿Por qué le hice estas preguntas, hermano? Mire lo que dice Dios en su palabra. Ahora sí, vámonos a Hechos 13:22, hermanos. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La prédica de hoy, hermanos, se llama Dios no hace acepción de personas. Y bueno, hermano, para poder entender esta palabra, yo le preguntaba a Dios, no conozco mucho lo que hizo David. Entonces, este versículo está en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero para conocer la vida de David, ¿alguien me puede decir qué libros tenemos que leer? Primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, Salmos. Hermanos, tenemos que leer muchos libros para conocer la vida del rey David. Hoy solamente nos vamos a enfocar un poquito en Primera de Samuel, a partir del capítulo 16, y en Segunda de Samuel. ¿A quién le gusta leer la Biblia, hermanos? Pues hoy vamos a leer mucho su Biblia, hermanos. Y si trae papel y lápiz, apunte, porque yo espero, hermanos, que no se desespere, porque de verdad, para conocer al rey David tenemos que leer mucho, ¿sí? Entonces, mire, ahora, hermanos, Dios había buscado un varón. ¿Por qué había buscado un varón, hermano? Porque el pueblo había pecado, el rey Saúl había desobedecido. Entonces, Dios había quitado su Espíritu Santo de él y él tenía que buscar un hombre que reinara. ¿Sí, hermanos? Entonces, por la desobediencia de Saúl hubo consecuencias. Y en Primera de Samuel 13:14,
ahí nos vamos a ir un poquito más atrás, hermanos. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un poquito atrás, Jehová le da indicaciones a Samuel, que tiene que, eso le dice a Samuel a Saúl, y después Dios levanta a Samuel para ir a ungir al que había escogido. Podemos ver, hermanos, que para que Dios tomara esta opción, Él no miró el corazón como un músculo, el cual todos sabemos que es un músculo, el cual está creado, está formado para bombear sangre, para que nuestro cuerpo pues fluya, ¿no? La sangre. Dios lo que vio fue el corazón. ¿Qué vio en el corazón? Todos lo sabemos que radica ahí, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y de ahí surgen las actitudes que después van a ser manifestadas a nuestro exterior en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Dice, conforme al corazón de Jehová. Pude investigar un poquito esto, hermanos, que dice que es alguien del agrado de Dios y que está dispuesto a obedecer a Dios en todo. Eso confirma lo que leímos al principio en Hechos, hermano. Dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces, es obedecer a Dios en todo, hermanos. Y Jehová sabía que David, hermanos, era pequeño, que no tenía experiencia, que él no estaba a lo mejor enlistado en un ejército, que él no estaba a lo mejor a su edad todavía instruido con un grande conocimiento como las personas que estaban instruidas, y que a lo mejor no tenía una posición económica muy alta. Dios sabía que la posición y el estado que David tenía. Entonces, hermanos, algo más allá que él vio su corazón. Vio que él era, vamos a ver características, hermano, ahorita no me quiero adelantar, y sin pensarlo dijo, a él voy a elegir. Porque yo puedo entender que David tenía una relación muy, muy fuerte con Dios a su edad, a su corta edad, no sé cuántos años tenía, pero él tenía una relación muy, muy estrecha con Dios. Entonces, hermanos, él sabía que poco a poco David iba a crecer, que David se iba a instruir, que David iba a conocer, que David iba a todas sus cualidades, todas sus características, David iba a fluir. Y bueno, hermano, estaremos empezando a leer. Algo que pude entender, hermanos, es que para conocer la vida de algún personaje que está en la Biblia, sea cual sea, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Aquí el Señor dejó estipulado todo lo que hizo el personaje. A mencionarse David. Y Samuel todavía estaba afligido porque pues se le había quitado el poder del reino a Saúl, y todavía dice su palabra que estaba llorándole. En 1 Samuel 16:1, mire lo que dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, el Señor no se queda estancado. El Señor sabe que si uno no quiere, una persona no quiere, o el Señor decidió quitar, porque Él es el que quita y el que da, lo vimos el domingo, ¿recuerdan? Entonces, si el Señor decidió quitar a Saúl, fue no nada más porque quiso, sino porque su desobediencia lo llevó a, él desobedeció y hubo una consecuencia. Dios es justo. Entonces, Isaí tenía 8 hijos. Creo que leí que no menciona a todos, pero bueno. Y de los cuales le dice el Señor a Samuel que vaya a Belén y que vaya, le da indicaciones a dónde tiene que ir. Isaí llega a Samuel y le dice que llame a sus hijos. Él llama solo a 7. Isaí tenía 8 hijos. Él llamó solamente a 7. Y entonces, hermanos, cuando Samuel vio a Eliab, así lo menciona, pensó que era elegido, porque por su apariencia dijo, este es el elegido. Pero mire lo que dice en 1 Samuel 16:7.
Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, muchas veces la apariencia engaña, nuestros ojos son engañosos. Y bueno, así podemos empezar a entender que desde aquí como que empezó la traba, toda su vida de David, que su papá no creía en él. Porque si le había dado indicación Samuel que le dijera que reuniera a todos sus hijos porque iban a ir a hacer sacrificio, y Isaí no lo hizo, ¿qué creen que hubo? Yo puedo entender que empezó a menospreciar, que dice, no, pues como es el más pequeño, pues él no está tanto con el rey o en las cosas del rey, él está por allá en el campo, entonces no, pues yo creo que él no es. Pero bueno, imagínense, hermanos. Y su papá, pues pensaba eso de él. Y Samuel no comenzó a comer, dice que él no iba a comenzar a comer en su casa hasta que estuvieran todos. Y le pasaron cada uno y el Señor le decía, no, ese no es. ¿Unjo a este? No, ese no es. Entonces Samuel se preguntó, pues si ya pasaron todos y ninguno es, entonces como que no entendí, Señor. Y él le pregunta a Isaí que si ya son todos sus hijos, y él le dice que no, que falta uno y el menor. Y le dice que está apacentando las ovejas. Entonces él le dice, hazlo venir. Y bueno, David, allá cuidando las ovejas, podemos entender que él estaba a gusto, que a él le gustaba cuidar a las ovejas, que él se deleitaba en el Señor, aunque a lo mejor no lo conocía tanto, pero él tenía paz, él tocaba su arpa, él hablaba con el Señor. Yo creo que ahí muchos de los salmos fueron compuestos, no sé, pero bueno, mira lo que dice en 1 Samuel 16, 12 al 13. En este versículo Dios le confirma a Samuel que era él. Envió pues por él e hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Samuel había cumplido el mandato del Señor, fue obediente, lo hizo. A lo mejor en ese momento David, hermanos, no pensó a grandes rasgos que a partir de ahí qué iba a ser su vida o qué iba a comenzar en su vida. Él simplemente dijo, es una indicación de parte de Dios, yo la recibo, y a lo mejor él no vio la magnitud, pero sin entender, sin pedir explicaciones de nada, él atendió y dijo, gracias. Entonces, hermanos, a partir de ahí comenzó la obra del rey David. No era rey, todavía era un pastorcillo, pero Dios ya lo veía como el rey de Israel. ¿Sí, hermanos? Y bueno, empezó a manifestarse en grande manera. Dice su palabra un poquito atrás, hermano, que el rey Saúl, cuando el espíritu de Jehová se apartó de él, Dios permitió que un espíritu malo lo atormentara. Dios lo permitió. Y él no podía dormir y su paz se le había quitado. Entonces él preguntó entre sus siervos si no conocían a alguien que tocara el arpa o que estuviera en la presencia de Jehová. Él sabía que estando en la presencia de Jehová habría paz. Y sus siervos, hermanos, sí le dijeron que él conocían a un tal David, que era hijo de Isaí y que cuidaba ovejas. Eso lo podemos leer un poquito más atrás, hermanos, del versículo 18. Capítulo 18. Y luego, hermanos, fíjense qué bonito, porque aunque su papá no había reconocido sus virtudes, ¿qué cree? Estos siervos reconocieron. Y mire lo que dice, que David era
bueno, decían que era un cuidador de ovejas y que tocaba muy bien el arpa, que era valiente, que era vigoroso, que era un hombre de guerra, prudente en sus palabras, que era hermoso y lo principal, que Jehová estaba con él. Entonces llega David, toca el arpa y efectivamente el espíritu malo, hermanos, que atormentaba al rey Saúl, pues se va. Y él le dijo a David, a Isaí, perdón, que su hijo David había hallado gracia delante de sus ojos. Por tanto, le pedía que lo dejara, que ya no se fuera a su casa, ¿no? Que se quedara con él. Y bueno, hermanos, de ser un simple pastorcito para muchos, a lo mejor para su familia, pues ahí comenzó su carrera como el gran rey de Israel. Pero hermanos, David tuvo que tener características únicas. Únicas, hermano, ¿por qué? Porque si Dios había puesto sus ojos en él, sabía que él iba a cumplir todas esas características. Y aquí vamos a empezar un poquito más, hermano, en las características. Y al final, hermano, nos podríamos hacer esta pregunta: ¿con qué característica cuento yo? Dice, yo puedo encontrar, hermanos, que David era humilde, y todos lo sabemos, porque él se dedicaba a cuidar ovejas y no le disgustaba, hermanos. Fíjese, en 1 Samuel 16:11, entonces dijo Samuel a Isaí, le dice, ahí nos dice que es pastorcito, ¿no son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y más adelantito en el 20, hermanos, dice que se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Se levantó temprano. Él ya tenía una indicación de parte de su papá. Entonces se levantó temprano, hizo sus quehaceres, porque dice que dejó a las ovejas a cargo de un guarda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las llevó al campo a que las ovejas estuvieran. Él no se fue de que dijo, mi papá me mandó y pues hay ahí que ahorita regreso con las ovejas. No, sino él sabía sus responsabilidades, pero también tenía órdenes de su papá. Entonces, fue obediente, fue valiente, hermanos. Y más adelante sabemos que empezó a hacer David. ¿A quién mató? A Goliat, hermanos. Y se dio cuenta, hermanos, David, cuando estaba ahí en el campamento, que los varones de Israel huían cada vez que aquel filisteo de Gat venía. Se pudo dar cuenta que ellos tenían temor. Mire lo que dice en 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán los hombres, al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese, hermano, David nada tenía que ser ahí, en el área de batalla. Él nada más le dijo, lleva el alimento, ve que tus hermanos están bien y pues regrésate, ¿no? Pero al ver esta situación, la valentía salió de él y salió el celo, se armó de valor y si le dijo, porque imagínense al decir, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué se cree? Y bueno, hermanos, en 1 Samuel 17:32 nos dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense, hermanos, o sea, él tomó la postura de que yo voy a ir y lo voy a matar. Y fíjese, en 1 Samuel más abajito, 17:48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no tenía la capacitación como lo había tenido el ejército. El ejército lo preparaban, le daban instrucciones, tenía a lo mejor una vestidura de guerrero, y David no. O sea, ahí en estos versículos, y a lo mejor hay más, hermano, David fue valiente, hermanos.
¿Por qué? Porque se estaba levantando alguien, no en contra a lo mejor del pueblo de Israel directamente, sino a quién vio él que se estaba levantando. A Dios, a su Dios. Y le dio celo y dijo, no. Fíjense, hermanos, hace rato les pregunté que quién había salido de alguna situación con sus propias habilidades. Todos tenemos a lo mejor una profesión que no la tiene otra persona. Y si yo tengo una profesión es porque yo tengo habilidades. Pero David en el campo podemos ver pues que qué habilidades tenía, ¿no? A lo mejor nada más se sentaba y miraba a las ovejitas, que no les pasara nada, y podemos decir, pues, ¿qué habilidades? Pero mientras él estaba, él estudiaba el panorama, veía qué había, qué le podía servir. Yo puedo ver que David, o sea, no nada más se sentaba a dormirse, sino se sentaba a buscar, a pensar, a preguntarle a Dios, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Fíjese, hermano, y bueno, fíjese, adelante dice que Samuel, primera de Samuel en el 17:40, hermanos, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y en el 50, más abajito, 17:50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Yo me imaginaba cómo David dice que buscó, que eligió 5 piedras del río. No creo que nada más dijo esta y esta y esta, sino él vio la forma, el tamaño, si la lanzaba, qué efecto iba a hacer. O sea, él conocía, hermanos, lo que estaba haciendo. A lo mejor en sus ratos libres pues hacía eso, ¿no? Y mataba a algún animalito para hacerlo comido, no lo sé. Y mire, hermano, más atrasito en el 17, 38 y 39 dice, no es cierto, perdón, adelante, yo dije atrás, ¿verdad? 17, 38, 39, acá está, perdón. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y bueno, lo que les leí, tomó su cayado. Entonces, David no sabía pelear con una armadura, pero el rey Saúl sabía que se iba a enfrentar pues a alguien no sé cuántas veces más alto que él y no sé cuántas veces más fuerte que él. Y lo cuidó, de alguna manera lo cuidó porque le dijo, pues cíñete de una armadura. Pero David cuando se la puso dijo, pues no, lejos de hacer algo, pues sí me va a dar algo, me va a matar a mí porque pues no, me queda grande o no sé usarlas. Se la quitó. Él usó sus habilidades, hermano, lo que él conocía, sus armas que él conocía, que no eran a lo mejor para el ejército de Israel la gran cosa, pero él sabía que con eso podía derrotar. ¿Por qué, hermanos? Viene otra característica. Porque él tomó la actitud de depender y esperar la victoria de parte de Jehová. Dijo, Señor, pues yo no soy un militante, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Él estaba convencido y él dependió en esa batalla de su Dios. Y lo declaró con su boca y fue algo hermoso, hermano, porque él sabía que no era su batalla y que Dios iba a ser quien venciera. Sí, hermanos, dice 1 Samuel 17, del 45 al 48, mire lo que nos dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá hoy que hay un Dios en Israel,
y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Fíjese, hermano, él estaba seguro de que Jehová lo iba a ayudar. Estaba tan seguro, hermanos, que le dijo, y te cortaré la cabeza y tu cuerpo será entregado. O sea, yo no me imagino cómo estaba su postura de David, que yo creo que yo, al ver a una persona mayor, así como que sí le hubiera pensado, no, pues me va a ganar. Pero él no, él sabía que el gigante, que era su Dios, él era el que iba a vencer. Y no iba a ser necesidad de un ejército, ni de espada, porque de Dios era la batalla, hermanos. Fíjense, hermano, otra característica, esta me impactó mucho, hermanos, esta y otra que más adelante vamos a leer. Él fue leal a una amistad. Él creció, en él creció una amistad tan grande con Jonathan. ¿Quién era Jonathan? Hijo del rey Saúl. Y entre ellos hubo un pacto, hermanos, de lealtad. Y ese pacto no fue roto, hermanos. Aún con todo lo que pasó, David amaba a Jonathan y Jonathan amaba a David. Mire cómo dice en 1 Samuel 18:1. Dice que Jonathan amó a David como a sí mismo. Y ya más adelante, hermanos, que ahorita vamos para allá, fíjese lo que dice en 2 Samuel 1:26. Aquí, ya había muerto Jonathan, hermanos. Angustia tengo por ti, hermano Jonathan. Así dice. David, hermanos, lo había considerado no como a un amigo, sino como a un hermano. Porque dice, angustia tengo por ti, hermano Jonathan. Y bueno, hermanos, a pesar de que Jonathan ya había muerto, de que ya había sido enterrado, la lealtad, la amistad, el amor, el cariño que David tuvo por él, tuvo todavía un impacto más, hermano, porque en 2 Samuel 9:7 dice que David tuvo misericordia de un hijo, bueno, de su hijo que se llamaba Mefiboset. Y dice así su palabra en 2 Samuel 9:7, y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjese, hermano, o sea, fue una amistad que trascendió aun cuando Jonathan ya no estaba con vida. David fue un amigo leal. Otra característica, hermano, tuvo temor de Jehová. Y bien hermoso, hermano, porque hoy a veces ya el temor de Jehová ya no nos llega, no nos impacta, o a veces pasan cosas con la actualidad, con el ser humano. Dice que el rey Saúl, David en 2 ocasiones le perdonó la vida. A lo mejor fueron más, yo leí nada más 2, hermanos, pero a lo mejor fueron más. Dice que Dios lo puso en manos de David para que lo matara. Ya lo había perseguido, ya estaba haciéndole su vida ahí así como que él ya estaba con temor, se escondía, porque pues Saúl quería matarlo a toda costa. Y mira, hermanos, él reconoció y tuvo temor de Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque David declaró que él no tenía ni el poder para quitarle la vida a un ungido de Dios. Ya no tenía a lo mejor el Señor, Dios ya le había dicho a Samuel que ya no estaría su Espíritu Santo, pero David sí tenía en su corazón el respetar a un ungido de Dios. Y él no levantó mano, hermanos, aunque tenía el poder, aunque tenía todo para hacerlo en estas 2 ocasiones, hermano. Dice en 1 Samuel 24:10, he aquí han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová.
Y más adelante en 1 Samuel 26:9 dice que David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él reconoció, hermanos, que Dios lo vengaría y que Dios le daría justicia, pero Dios, no él. Él honró, porque fíjese cómo dice a mi Señor, contra mi Señor. O sea, no puedo entender, lo está persiguiendo, lo quiere matar, quiere que su vida desaparezca. Y todavía le dice, no levantaré mano contra mi Señor, contra el ungido de David. Esto es algo, hermanos, que de verdad dije, Dios mío, David sí estaba en otro nivel y sí fue conforme a tu corazón, porque tú sabías, tú conoces el futuro y tú sabías que aunque le ibas a poner en charola de plata la vida de aquel que lo estaba persiguiendo, él te iba a honrar y iba a respetar, iba a tener temor, porque él sabía que lo ungiste para rey. Fue misericordioso, hermanos. También le perdonó la vida a otro personaje, Nabal, esposo de Abigail. Y David reconoció que Dios era el que vengaba y el que tomaba venganza contra sus enemigos, hermano. Miren, 1 Samuel 25:33, le dice David a Abigail, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y más adelante, hermanos, en el 38, mire, dice que pasaron ¿cuántos días? 10 días, hermanos. Dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días, hermanos. Y el Señor le hizo justicia. David no pagó mal por mal, sino bien por mal. Nabal, pues si leemos un poquito más atrás, no quiso darle de comer, entonces su esposa salió a interceder por su esposo y le perdonó la vida, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Fíjese lo que dice en 1 Samuel 24, hermanos. Aquí el Señor, 24 del 16 al 19. Fíjese, hermanos, aquí nos dice que él no pagó mal. No pagó sin mal por mal. Dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque no me has pagado con bien. No, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Fíjense, hermanos, el mismo Saúl le reconoció y le dijo, Jehová te pague porque no has hecho conforme a lo que yo merecía. Creo que aquí entonces otra vez le perdonó la vida. Y bueno, hermanos, otra característica, escuchaba la voz de Jehová y atendía sus indicaciones. David, antes de salir a cualquier batalla, hermanos, o hacer algo, siempre, pude leer varios versículos que él consultaba primeramente a Dios. Y solo anoté 2, hermanos. 1 Samuel 38 nos dice, y David consultó a Jehová diciéndole, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y en 2 Samuel 2:1, hermano, nos dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces, David, hermano, consultaba, pero también estaba atento a lo que Dios le indicaba. Si el Señor le decía, ve, David iba confiado, porque sabía que Dios le iba a dar la victoria. Si el Señor le decía, no vayas, él no salía, porque sabía
que pues la victoria no sería para él, hermanos. Era justo. Atrás ya leímos que David le dijo que Saúl le dijo que fue justo más que él. Y sabe, hermano, algo que es así muy, muy hermoso de parte de David, dice que siempre repartía el botín a todos porque sabía que todos eran un equipo. Que de alguna manera todos los que salían, pues iban a la batalla, pero los que se quedaban tenían una responsabilidad y que todos tenían un trabajo asignado y que cada quien hacía lo que le correspondía, pero alguien le influenciaba y le dijo que de un botín que fueron por él, que no lo repartiera, porque le decían, no es justo que los que salimos y los que expusimos nuestra vida, nos des menos que los que se quedaron y su vida siempre estuvo a salvo. Pero mire lo que dijo David a esta respuesta, y está en 1 Samuel, hermanos, 30, del 22 al 25. Dice, entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David, fíjense, hermanos, o sea, iban malos, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quien nos escuchare en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bagaje de todos, y nos tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Que el pago, hicieran o no hicieran lo mismo, ¿qué cree? Si había un botín, tenía que repartirse por partes iguales. Él, hermanos, era un hombre justo porque sabía que si se quedaban, pues también estaban haciendo algo, y que si iban, pues también estaban haciendo algo, ¿verdad? Y algo bien hermoso, hermanos, David no guardó rencor. Aún, hermanos, fíjese, cuando Saúl lo persiguió para matarle, hermanos, David no guardó rencor. Y, hermanos, dice que cuando él se enteró de que el rey Saúl había muerto, de que su amigo Jonathan había muerto, lejos de alegrarse, ¿qué cree que pasó en el corazón de David? Se entristeció, lloró. Y mire lo que dice, hermanos, en 2 Samuel, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, hermanos. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. De verdad, hermanos, que David, otro en su lugar, yo creo que hubiera hecho fiesta. Por fin se murió el que me persigue, el que me quiere matar. Pero dice que él lloró y se lamentó. Y, hermanos, este versículo que está más adelante, nos decían en prédicas pasadas que David era un compositor, que por todo componía canciones, que por todo el salmo estaba presente. Y mire qué hermoso, hermanos, más adelante, ahí mismo en 2 Samuel, del 1, el capítulo 1, del 17 al 27, no lo voy a leer todo, hermanos, pero ¿qué cree que hay aquí escrito? Dice, por título, arribita dice, David endecha a Saúl y a Jonathan. Dice en el 1, en el 17 nada más lo voy a leer, y endechó David a Saúl y a Jonathan, su hijo,
con esta endecha. Y le dije a Dios, ¿qué es endecha? No sé qué es endecha. Endechó significa afligirse, entristecerse y lamentarse. Y endecha es una composición musical que expresa un profundo dolor o lamento por la muerte de un amigo o un ser querido. David les compuso una canción para que cuando yo creo que estuvieran en el funeral, porque rescataron los cuerpos, hermano, más atrás dice, lo cantaran. El pueblo de Israel le cantara a su rey, que había sido Saúl, a Jonathan, que era su amigo. ¿Quién en sus 5 sentidos, hermano, le hace una canción a su enemigo? David. Y fíjese que en el 23 le dice Saúl y Jonathan, amados y queridos. Amados y queridos. Yo odiaría a un enemigo tal vez, o por lo menos no lo quisiera. No habría un sentimiento bueno hacia él, tal vez. Pero él no guardó el rencor y declara amados y queridos. Su corazón amaba a Saúl, su corazón amaba a Jonathan. Y si usted lee todo ahí, hermanos, del 17 hasta el 27, hermanos, es la letra de la canción que David le compuso al rey Saúl y a Jonathan. Y bueno, hermanos, David optó por la mejor opción. No guarda rencor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decidió despojarse de todos esos recuerdos del pasado? Porque si él decidía, yo quiero pensar que si él decía, no, pues David era esto, fue esto, en su corazón no iba a haber paz. Y él dijo, yo quiero paz. Mejor perdono, mejor dejo todo que pasa, que fluya. Y su decisión de no guardar rencor traería paz, traería una bendición a su vida, hermanos. Otra característica, hermanos, y hace rato de verdad que Dios es hermoso, hermanos, en la alabanza. Y todos lo sabemos, no le importó perder la compostura ante los demás. Cuando usted venga aquí, hermano, créase que no viene a alabar a un hombre de carne y hueso. Créale que viene a alabar a un Dios vivo, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros, que Él está en esta casa, y pierda la compostura. Cuando veía pasar a mis hermanas, hermanos, adelante en la alabanza, le daba gracias a Dios, porque Dios va a romper estructuras en esta casa, hermanos. Y David, lo único que le importaba en medio de la alabanza, en medio de su adoración, en medio de su danza, era deleitarse en la presencia del Señor. Yo no sé si usted lo ha sentido, ha sido manifestado que cuando usted alaba, que cuando usted danza, la presencia del Señor fluye de una manera diferente en mí, en usted. No en el que no quiere, porque no quiere. Pero si usted ha querido, hermano, si usted se ha sumergido, si usted le ha danzado al Rey, si usted ha roto sus estructuras, yo sé que usted tiene experiencias con Dios diferentes. Y bueno, hermanos, hubo alguien, como luego hay alguien que nos ve y dice, ay, es el hermano. Y empieza, ¿verdad? Y luego yo digo, Señor, yo no quiero ver nada. Y luego vemos, hermano, pues que somos humanos. ¿Quién cree que lo vio feo? Su esposa. Y mira lo que dice en 2 de Samuel 6:21. Entonces respondió David a Mical, fue delante de Jehová. Entonces respondió David a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿O delante del hombre? No, él declaró ante quién iba a danzar. Delante de Jehová. Y esa fue la respuesta que David le dio. Y pues bueno, ella lo menospreció en su corazón. Más atrás dice que él se había rebajado. Le dice que él se comportó como un cualquiera. Pero David sabía quién le danzaba. Y David no le importó
tomar caso a la opinión de su esposa. No, dancé para ti, dancé para aquel que me ungió, que me escogió. Y bueno, hermanos, David, como usted y como yo, era humano. Y por lo tal, el pecado y la tentación también lo alcanzaron. Y bueno, hermanos, él cometió, lo sabemos, el pecado de asesinato y de adulterio. Eso usted lo puede leer en 2 Samuel, capítulo 11, no lo voy a leer. Y dice que adulteró, que vio a Betsabé y hizo que sus siervos la trajeran y durmió con ella, hermanos. Y después hubo una consecuencia. Betsabé quedó embarazada, entonces el rey David, para ocultar el pecado, pues ¿qué hizo? Mandó matar a su esposo Urías, hermano, ¿sí? Y eso lo puede leer ahí en 2 Samuel capítulo 11. Después, hermano, ¿qué cree? Delante de los ojos de Dios, nada de lo que hagamos es oculto. Él ve todo lo que hacemos en lo oculto, en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, con nuestros amigos, nada le es oculto. ¿Y qué cree? Que le fue revelado a Natán el pecado de David. Y en el capítulo, ya es en 2 Samuel capítulo 12, Natán va y le amonesta. Le da una parábola, hermanos, léala, está muy bonita. Pero el fin es de que le dice, ¿qué crees? Dios sabe lo que hiciste. A lo mejor el reino no lo sabe y tú con tu poder de rey o con tu postura de rey, nadie podía negarse a tus órdenes. Pero Dios, que lo ve todo, ha visto tu pecado. ¿Y qué hizo David, hermanos? ¿Huyó? ¿O le dijo, no es cierto, ¿quién ha levantado falsos delante del rey? No, hermanos. Él reconoció que había pecado, no lo ocultó. Y eso Dios ya sabía que él no iba a ocultar su pecado. Muchas veces nosotros, no es cierto, Señor, ¿cómo crees? Pero bueno. Y hermanos, lloró desde lo más profundo de su corazón y le pidió perdón a Dios. Le pidió misericordia. En todo el Salmo 51, hermanos, si usted lo lee, ahí mostró su arrepentimiento, pedía que Dios lo purificara, que lo limpiara de su pecado, reconoció que había pecado contra Dios y le pedía que volviera a crear en él un corazón limpio, que renovara su espíritu en rectitud y sobre todo que volviera el gozo de su salvación. Fíjese, hermano, estaba tan angustiado, pero con este salmo, y a lo mejor hay otro, él de todo su corazón le dijo, perdóname, te fallé, lo hice mal, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, límpiame, quita este corazón que ya no fue recto delante de ti, y pues vuelve a poner uno nuevo. Y hermanos, otra característica, y ahí quiero complementar tantito esto que acabamos de decir, que él era humano, hermanos, la adversidad no lo detuvo, su pecado no lo detuvo. Y él no permitió que el doble ánimo influyera en él y que ninguna circunstancia, fuera buena o fuera mala en sus batallas con este pecado, influyera en aquel al cual servía. No dijo, Señor, hoy me siento pues mal, triste, enojado porque perdí la batalla, hoy no te voy a servir. No, él no permitió que ese doble ánimo lo alcanzara. Él se levantaba, pedía perdón, sabía que Dios estaba con él y seguía adelante, hermanos. Y dice que con este acto, hermanos, sí hubo una consecuencia. Y dice que aun cuando Jehová daba una orden, David, hermano, sí respetó la orden. Fíjese lo que dice en 2 Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuese tu mujer. Fíjese, hermano, Dios le dice que de su casa no se apartará la espada.
Él sabía que había pecado y él aceptó la consecuencia, la disciplina y la orden que Dios había mandado para su casa. Pero no con esto decir, pues sí, Dios, pues sí, me vas a matar un día, ya no sigo, entonces renuncio, ya no quiero ser rey. No, él sabía lo que Dios había dado la orden, pero con todo y eso, ¿a quién siguió sirviendo? Y al 100%, hermanos. Entonces, hermano, la consecuencia, fíjese, otra situación que podemos ver, hermano, es que el niño que nació de ese adulterio, el Señor le dijo que no iba a vivir, que iba a morir. 7 días estuvo David llorando, ayunando, no comió, no se lavó, no se rasuró, no hubo limpieza en él. Estaba pidiéndole a Dios que lo perdonara, que no le quitara la vida al niño, ¿no? Pero muere el niño y él aceptó la voluntad de Dios, porque era consecuencia de sus actos. Se levantó, dice que después de los 7 días, cambió su ropa, se ungió, que se comió y que entró delante de la casa de Jehová y le adoró. Y siguió su vida. Siguieron todas sus responsabilidades, hermano. Él sabía que Dios lo había perdonado, porque si no hubiese sido así, yo creo que lo hubiera matado. Pero David sabía que Dios lo había perdonado, por tanto, él tenía que responder con gratitud, con responsabilidad, el lugar que él portaba, era el rey. Y bueno, hermanos, todos conocemos este versículo en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaste con todo vuestro corazón. David lo buscó de todo su corazón. Y si él no hubiera estado seguro de que Dios lo había perdonado, hermanos, les digo, él hubiera renunciado. Pero él aceptó el juicio de Dios en su vida y se arrepintió. Hubo un arrepentimiento genuino, porque jamás David volvió a pecar en este ámbito, de tomar la esposa de otro para él, para su cama. Y bueno, hermano, ¿cree usted que Dios en esta actualidad, con alguno de sus hijos, usted y yo somos sus hijos, no pueda escoger uno conforme a su corazón? Sí, hermanos, porque Dios es Dios. Y Dios ve de lo vil, de lo más bajo, que puede nacer un valiente como lo fue David. Y hermanos, el título de la prédica, Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y usted lo puede corroborar, no lo puse para que lo buscaran, en Hechos 10:34, en Romanos 2:11 y en Gálatas 2:16. Que Dios nos quiere por igual a todos. Dios no hace excepción de personas. Alguien que es del agrado de Dios, Dios nos ama a todos, hermano. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. O dice, amó al mundo, pero a Lupita no. Todos los demás, pero a Lupita no. Amo al mundo, pero a Gaby no. No, hermanos. Dice que amó a todo el mundo. Y todo el mundo es todos, todas las generaciones, aún la que nuestros ojos no miraron y la que nuestros ojos no van a mirar. Dios amó a todo. Entonces, hermano, conforme al corazón, es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios en todo. Y aquí es, hermano, donde a lo mejor a muchos de nosotros, a sus hijos, a la iglesia en el mundo, es donde nos falta obedecer a Dios en todo. Porque obedecemos a medias, le creemos a medias. Y Él quiere, hermano, que el corazón de nosotros llegue a una estatura, dice su palabra, que Él nos irá dando un crecimiento conforme a la estatura del varón perfecto. Él quiere que en nuestro corazón un día, hermano, sí obedezcamos en todo, hermano. Yo, hermano, desde que tengo uso de razón, mis padres sí me inculcaron que existe Dios, que tenía que obedecer a Dios, que tenía que temer a Dios. Cuando yo crezco, yo tomé la decisión de sí seguirle o de no seguirle.
y mi decisión fue mala. Porque mi decisión al no seguir a Dios, hubo consecuencias, hubo estragos, y muestra de ello es que estoy aquí. Y el Señor me levantó y me restauró. No fui y ni soy perfecta. Pero hermanos, nosotros sí conocimos a Dios desde antes, hermano. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Yo puedo creer que ahí, dentro del vientre de mi madre, mi corazón era conforme a Dios, porque así me diseñó. Su palabra en Génesis dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Cuando yo crezco y tengo un libre albedrío, donde yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer, es donde ya no fue una buena opción. Pero Dios sí me constituyó con un corazón conforme a Él. Hoy es mi decisión, es su decisión, si usted quiere caminar conforme a un corazón. Ahora, hermanos, dice que Él fue humilde. ¿Cuántas veces, hermano, somos humildes? Hace rato que les hice la pregunta, hermanos, y eso no fue como para avergonzar ni para decir, Él sí ha sido humilde, Él no ha sido humilde, no, hermanos, porque Dios nos conoce. Dios sabe en qué momento sí hemos sido humildes y en qué momento hemos sido arrogantes, soberbios, altivos. Y pocos levantamos la mano. Dios nos dijo que seamos obedientes, hermano. Somos obedientes a medias, hermano. Nos dan una indicación aquí en la iglesia, allá afuera. Lo hacemos realmente de corazón. La obediencia es hacerlo con amor. La sujeción es hacerlo con amor. ¿Realmente lo hacemos, hermano, con amor? ¿Somos valientes, hermanos? Llega la situación en nuestra vida, llega el temor y ¿corremos o tomamos la postura de ser hijos de Dios y que tenemos valentía? ¿De verdad utilizamos nuestras habilidades, lo que nosotros sabemos hacer para salir del paso? Creo que a Dios a todos nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado un conocimiento, hermanos. Algunos tienen un estudio más que otro, otros no, otros en su profesión. ¿Realmente sí echamos mano de nuestras habilidades, hermano? Realmente sí dependemos, hermanos, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y que aquel que puede vencerlas es Dios, es Jesucristo. O luchamos, pero perdemos porque luchamos en nuestras fuerzas. Realmente sí dependemos de Dios, hermano. Realmente somos leales, hermano, con una amistad con nuestros hermanos, con el vecino, no sé, ¿somos leales, hermano? ¿O traicionamos? Eso es algo muy fuerte, hermano, porque pocos sabemos, y a lo mejor yo me cuento, yo no he sido una buena amiga, yo no he sido una buena hermana, yo no he sido una buena hija, yo no he sido una buena hermana con ustedes, no he sido leal al cariño, al amor que Dios quiere sembrar en esta casa. Yo no, hermanos. ¿Realmente, hermanos, el temor de Jehová está siempre delante de nosotros? Somos humanos, pecamos, está la tentación y podemos fallar, hermano. Pero cuando hay un verdadero temor de Jehová en nuestra vida, cuando dice el Señor que Él nos ha dado temor de Jehová, dominio propio, si el pecado, si la tentación está delante de nosotros, hermano, mi primera opción va a ser, no lo hago por respetar a Dios. No lo hago por fallarle a Dios. Y muchas veces no lo hacemos, hermano. ¿Tenemos misericordia, hermanos, entre nosotros, entre nuestras familias, hermanos? ¿Hacemos misericordia o pagamos mal porque nos hicieron un mal? Hace rato les decía, ¿quién ha bendecido a sus enemigos? Y gloria a Dios porque levantaron la mano, hermanos. Y le decía a Dios, gracias, Padre, porque ellos están en otro nivel. Porque no quisieron guardar el rencor, sino quisieron bendecir o dejar pasar por largo, no contestar. Muchas veces nos provocan afuera. Muchas veces está ahí, ay, así como que cállate, no digas nada.
deja que pase de largo. Pero otras veces sí nos enganchamos, hermano. Si escuchamos la voz de Dios, hermano, cuando Él, primeramente, si vamos a consultar a Dios, si vamos a pedir consejo primero a Dios, o primero vamos al hombre, primero vamos al amigo, primero vamos a alguien, a quien quiera usted, que no sea Dios. Si lo ha hecho, qué bueno. Ahora, si escucha lo que Dios le dice, si escucha que Dios le dice, no lo hagas, o eso no es que Señor, mira, es que si es así, no lo hagas. Y nuestra necedad nos hace hacerlo y después viene la consecuencia. Verdaderamente, hermano, si hacemos eso, si somos justos, hermano. Dice la palabra de Dios que no hay justo aún uno. Pero nosotros hemos sido justificados con la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que actuar con justicia y muchas veces no. Esto que David hacía, hermano, que salía a la batalla y que traía el botín y lo repartía por todos iguales, en la actualidad yo pienso que la avaricia no nos lo permite hacer, porque es mi dinero, porque yo lo trabajé y porque voy a dar a alguien que ni se cansó, que ni lo trabajó y que no estuvo parado 8 horas o 12 horas. ¿Por qué le voy a dar a alguien? De verdad, hermanos, que se nos ha dicho que cuando venimos a cantarle a Dios, a alabar a Dios, ya se los dije hace ratito, sea Él. No veamos al hombre. Nos dieron el estudio de qué es ministrar. La alabanza es un servicio a Dios. Y yo me gozaba y decía, Dios, gracias, porque no importa que se rompa la compostura y que dancemos y que saltemos y que gritemos, porque lo estamos haciendo para ti. Y si el de al lado me está criticando, pues tú y él, Señor. Yo en mi corazón digo, Señor, hoy nadie criticó, hoy todos vinimos a alabarte. Y te quedas con eso y así no alimentas tu corazón de cosas, hermano. Y yo te invito que si un día ves a alguien que no lo está haciendo, no permitas que esos pensamientos te hieran. Es que el hermano, entonces, ¿a qué vino? No, tú haz lo que, o usted haga lo que vino. Y somos humanos, hermano. Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a pecar. Todos vamos a cometer pecados que a lo mejor nadie lo va a saber, pero ¿quién cree que lo va a saber? Dios. A David, ninguna adversidad, hermano, ningún doble ánimo lo detuvo para seguir con el propósito que Dios tenía en él. Yo no sé si usted recuerda de 2 semanas para acá, ¿cuáles han sido las prédicas, hermano? ¿Alguien me puede ayudar? Del martes, jueves, domingo. Son 5. Del otro martes, del otro jueves. ¿Alguien se acuerda, hermano, de una de las prédicas o del título de las prédicas? El primer amor. El estudio de ministrar. El de un domingo que impartió mi hermana Belén. Honrar a quien honor merece. Hubo otro, hermano, donde el alma clamara delante de Dios. El primer amor que lo dijeron. Y el del domingo que si Dios no es parte de nuestra vida, entonces tendremos que hacer un stop a nuestra vida. Yo cuando me dijeron que me toca dar la palabra hoy, empecé a recordar, ¿qué palabras nos has dado, Señor? Y dije, fue esta, ok, vi mis apuntes. Y le dije, Dios, en todas nos has hablado de David. En todas. ¿Cómo se comportaba David? Cómo clamaba por un perdón, cómo clamaba su alma por un perdón, cómo honraba a su Dios, cómo no permitía que su primer amor desfalleciera aún ante la adversidad.
cómo era su ministración, su servicio a Dios, y que si Dios no era parte de su vida, entonces David no era nadie. Y le dije, ¿de qué vamos a hablar, Dios? Y me dijo, quiero corazones conforme al mío. Y fui a la Biblia, me da el versículo en el Nuevo Testamento, y no entendí, dije, has hallado, has buscado un hombre conforme a tu corazón, pero no conozco la vida de David. ¿Dónde voy a encontrar la vida de David? Sé que está, pero ahí voy. Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes. Y es extensa su vida. Hoy solo hablamos de las cualidades. Cualidades que usted y yo sí tenemos, hermano. Por supuesto que tenemos, porque somos hijos de un Dios vivo, de un rey. Somos coherederos de un reino. Y sí las tenemos. Pero como se lo dije al principio, nosotros somos quienes decidimos si ser conforme al corazón de Dios, que es obedecerlo en todo, o a medias. Hoy, hermanos, el Señor nos da esta palabra hermosa. Y yo le invito a que usted, y yo voy a seguir leyendo, a lo mejor lo he leído, pero no había encontrado, porque a lo mejor estas son algunas características y a lo mejor me faltaron otras. Más, que David fue único. Y si Dios nos ha hablado de 2 semanas para acá, hermanos, de David, ¿por qué cree que lo ha hecho? Porque Él ha encontrado, hemos sido gratos ante sus ojos, hermano. Y Él tiene propósitos con nosotros. Y el día a día nos va a llevar a una estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí, como David, y aún más que David, porque Jesucristo no cometió pecado, hizo todo y obedeció en todo a su Padre. Somos humanos de carne y hueso. David fue humano de carne y hueso. Dígame usted qué diferencia hay entre él y usted, entre él y yo. La única que yo puedo ver, hermano, es que él tomó la mejor decisión. Desde que era un pastorcito, buscar a su rey, a su hacedor, a su Señor, honrar a su Señor, servir a su Señor, a su inteligencia, a su edad, con lo que él sabía, con sus habilidades que él sabía, con su valentía que en ese momento él tenía, porque sabía que no se estaban levantando contra el pueblo de Israel, sabía que se estaban levantando contra su Dios. Yo puedo ver, hermano, que esa es la diferencia. Él sí se fue por la mejor opción. Desafortunadamente, y yo hablo por mí, y cada uno pese su corazón, si hemos tomado la mejor opción. Y usted contéstese. Yo ya me contesté. Y yo le dije a Dios, si hoy tú tienes esta palabra para mí, me has dado características, me has dado cualidades. Permíteme que hoy, cuando yo lea, cuando yo declare el Salmo 51, verdaderamente lo haga y haya un arrepentimiento genuino. Entonces, hermano, para mí esa es la única diferencia. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que hoy dice, ya no quiero acordarme de lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy en la mañana, lo que hiciste en lo oculto, el pecado, lo que hiciste hoy mal delante de mis ojos. Porque si nosotros vamos delante de aquel que nos perdona y que es bueno para perdonarnos, nos va a perdonar. Él quiere que a partir de hoy, hermano, y de verdad llevémonos esto a nuestra casa. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo se acaba. Dios quiere que su corazón, hermano, empiece a actuar. No sea solamente ese músculo que bombea sangre a su cuerpo para darle vida, sino sea ese corazón que verdaderamente lo que haya y lo que nazca en él para después sacarlo sea conforme al corazón de Dios. Sea con humildad, sea con valentía,
Dejémonos de estar quejándonos, hermano, de que siempre nos va mal. Dejémonos de estar poniendo nuestros afanes al principio. Yo no me imagino, de verdad, hermanos, no fue casualidad que hoy se extendiera la adoración. ¿Usted lo notó? ¿Sí lo notó? No fue casualidad, porque Dios para eso nos creó, para alabar, para bendecir, para adorar. Él busca adoradores. El domingo nos lo dijeron en el estudio, en espíritu y en verdad. No hubiera importado si no hubiera habido prédica, hermanos. Lo que hubiera importado a lo mejor solamente era estar sumergidos, porque no hay mejor cosa. Pero también Dios quiere instruirnos en su palabra. Póngase de pie, hermano. Al principio le hice unas preguntas, hermano, y usted mismo se calificó. Ya no importa ayer, no importa hoy, hermano. Importa lo que vamos a hacer a partir de ahorita. Dice, hermano, que sobre todo lo que guardemos, ¿qué tenemos que guardar? Pero también el corazón, en Jeremías dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Y solo Dios lo conoce. Entonces, hermano, si usted quiere que su corazón sea recto, si usted quiere caminar como lo hizo, nos dejó un ejemplo bien grande, en otro nivel, hermano. Yo no podría perdonar a lo mejor a alguien que me ha hecho tanto daño en el pasado y pude haber buscado venganza. Hoy que conozco a uno que me perdonó aún sabiendo mis errores, él me ha enseñado a que debo de perdonar, a que no debo de vivir del pasado, a que no debo de vivir con el rencor, hermano. Tenemos las armas, hermano, tenemos cómo hacerlo en su palabra, pero no nos gusta leer, no nos gusta escudriñar, no nos gusta orar, no nos gusta ayunar, hermano, porque la carne no le gusta. Pero David estaba antes que su carne, estaba su espíritu. Y al espíritu, y a su espíritu y al mío, ¿qué cree? Sí le gusta estar, no le importa el tiempo, a él le gusta deleitarse en su Señor. Es de usted la decisión, hermano. Ya lo hicimos mal por mucho tiempo. No sé si hasta ayer lo hizo mal, pero Dios es tan bueno que sus misericordias son nuevas cada mañana y Él es un Dios de oportunidades. No vamos a tener justificación, hermano, delante de Dios, de decir es que yo no sabía ser humilde. Nadie me dijo que tenía que ser humilde. Nadie me dijo que tenía que perdonar a mis adversarios. Nadie me dijo que tenía que bendecir a mis enemigos. Nadie me dijo que tenía que hacerle una canción